Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Les pregunto, ¿con qué frecuencia se disculpan ustedes después de que ha pasado algo? A veces la gente dice nunca. Eso siempre es una gran preocupación si alguien no dice, ¿sabes qué? No actué de la manera correcta o podrías haber manejado eso mejor. Lo siento, dije lo que dije. Eso es lo que quieres escuchar. Porque si no escuchas eso y hay personas que no están dispuestas a llegar ahí, entonces probablemente no verás mucho cambio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith, soy su anfitrión, estoy aquí con mi coanfitrión John, por cierto, quien no se cansa de hacer el bien. John, te conozco desde hace mucho, todavía no te he visto cansado por hacer el bien. La verdad es que estoy generalmente cansado, pero gracias. Bueno, yo te veo cansado en todo lo demás, excepto en hacer el bien. Exacto. Eso es gracioso. Bueno, John, hoy nos acompaña el Dr. Jason Whiting de BYU. Jason, gracias por estar aquí hoy. Es un placer estar aquí. He estado esperando esto durante mucho tiempo. De hecho, Jason y yo nos conocimos en un avión hace meses. Estoy emocionado de que la audiencia conozca a Jason. John, cuando piensas en este viaje a Missouri y ahora que hemos regresado, han pasado muchas cosas, mucho drama, muchos cambios en ese viaje de ida y vuelta a Missouri. ¿Qué crees que sienten José Smith y sus compañeros cuando regresan? Cuando trabajas con mucha gente, simplemente pienso en estas secciones como secciones de perdón. Notas cosas sobre las personas y luego puedes decidir si guardar eso o aferrarte a ello, o si intentar dejarlo ir. Me encanta el mensaje de cuán perdonador es el Señor en estas secciones. Por lo tanto, ustedes también deben perdonarse unos a otros. Sí, hemos hablado de esto en las últimas semanas mientras, al involucrarnos juntos en la obra del Señor, empezamos a toparnos unos con otros. Te vuelves un poco humano y desordenado, un poco terco y sarcástico. Jason, al ver estas secciones, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿A dónde queremos ir? Es exactamente de lo que ambos están hablando. Tenemos algunas situaciones desafiantes en las relaciones entre nosotros. Quiero comenzar con una cita general del presidente Nelson. Él habla sobre las relaciones. Este es un discurso que todos conocen. Me encanta este discurso. Se necesitan pacificadores. Él dice, mis queridos hermanos y hermanas, la manera en que nos tratamos realmente importa. La forma en que hablamos con los demás y sobre los demás en el hogar, la iglesia, el trabajo y en línea importa. Hoy les pido que interactuemos con los demás de una manera más elevada y santa. Espero que podamos hablar sobre el perdón en profundidad, porque creo que es clave para las relaciones. Es parte de cómo nos tratamos unos a otros y una de las claves para ser semejantes a Cristo. Pero es difícil. Hoy hablaré sobre eso. ¿Por qué el perdón es tan desafiante a veces, pero por qué es crucial para nuestro bienestar espiritual y en las relaciones? Hablaré sobre cómo se aplica en nuestras relaciones y familias, incluso cuando no son saludables, cuando las cosas no van bien o incluso se vuelven dañinas. ¿Cómo sigue aplicándose el perdón en esas situaciones complicadas? Y hablaremos de cómo El Salvador puede ayudarnos con esta tarea importante y desafiante. Doctrina importante. Oh, eso es fantástico. John, ¿recuerdas el año pasado estuvimos con la doctora Rebecca Clark? Ella dijo, piensa en el cielo. El cielo son las relaciones. No piensas en las nubes, ni en las calles, ni en la comida. Bueno, de vez en cuando, tal vez pienses en la comida. Cuando piensas en el cielo, piensas en las relaciones. Tiene sentido que el Señor diga, bueno, si esto va a ser el cielo, más vale que trabajemos en esto y lo hagamos bien. Hablando de la historia de la iglesia, esto realmente me ayudó mucho, Hank, a abrir mi mente a esta idea. Melissa nos ayudó con esto. Lo que dijiste, Jason, sobre que lo que decimos de los demás importa, pero nunca lo había aplicado a vivos o muertos, o tal vez podríamos decirlo mejor. Lo que decimos sobre los demás, a ambos lados del velo, realmente importa. Es tentador pensar que, bueno, una vez que alguien ha muerto, puedes decir lo que quieras. Pero, ¿y si es cierto, Hank, que esas relaciones van a perdurar? ¿Y si vamos a encontrarnos con José? ¿Y si vamos a encontrarnos con Emma? ¿Y si nos encontramos con Brigham? Quizás lo que decimos sobre ellos importa, incluso ahora. Sí, me encanta. John, antes de que dejemos que Jason tome las riendas y nos enseñe, será mejor que le digamos a nuestra audiencia quién es. Muchos estudiantes en BYU conocen al Dr. Whiting. Vamos a presentarlo. Sí, Jason B. Whiting. Tiene un doctorado. Es terapeuta matrimonial y familiar licenciado y profesor en el programa de terapia matrimonial y familiar en la Universidad Brigham Young. Él investiga el matrimonio saludable y no saludable. Es autor de Love Me True, superando las sorprendentes formas en que engañamos en las relaciones, y de otros libros y artículos sobre adicción, control y comunicación de calidad.
Jason y su esposa, April, han estado casados por casi 30 años. Son padres de 6 hijos, 2 nueras y un yerno. En su tiempo libre, disfruta de los libros, estar al aire libre, tocar la guitarra, pintar al óleo y doblar enormes pilas de ropa. Esa es la actitud correcta que hay que tener. Porque ese es un problema del primer mundo cuando tienes mucha ropa para lavar, ¿no es así? Así es. John, ¿recuerdas el Nirvana de la ropa? No recuerdo quién era ese invitado. Oh, Emily Watson habla de que nunca se llega al punto, porque mientras estamos hablando, alguien está ahí afuera produciendo nueva ropa sucia. Es Algo sin fin. Bueno, Jason, estamos muy contentos de que estés aquí como anfitrión de este programa. Tanto John como yo y todo nuestro equipo sentimos que a quien invitamos es importante y siempre estamos atentos a la mano del Señor. Jason y yo nos sentamos uno al lado del otro y empezamos a conversar. Descubrimos que ambos enseñamos en BYU. Y así hicimos esta conexión. Pensé, el Señor está en esto. Espero que el Señor esté en esto. Comencemos. Voy a leer del manual Ven, sígueme. Luego, Jason, quiero ver a dónde quieres llevar esto. La lección comienza así. En el sofocante calor de agosto de 1831, varios élderes viajaban de regreso a Kirtland desde la tierra de Sion, en Missouri. Los viajeros tenían calor y estaban cansados. Las tensiones pronto se convirtieron en disputas. Podría haber parecido que edificar Sion, una ciudad de amor, unidad y paz, iba a tomar mucho tiempo. No sé ustedes dos. Eso nunca pasa en nuestra familia cuando todos están acalorados y cansados discutiendo. Me encanta. Afortunadamente, edificar Sion en Missouri en 1831 o en nuestros corazones, familias y barrios hoy en día no requiere que seamos perfectos. En cambio, cito, de vosotros se requiere perdonar, dijo el Señor. Él requiere, cito, el corazón y una mente dispuesta. Y él requiere paciencia y diligencia porque Sion se edifica sobre la base de cosas pequeñas, logradas por aquellos que no se cansan de hacer el bien. Como Juan, por cierto. Me encanta esta interacción. Siento que hoy vamos a aprender mucho sobre nuestras relaciones entre nosotros. Con eso, Jason, ¿cómo quieres empezar esto? ¿Quieres ver primero la historia? Sí. Permíteme ampliar un poco lo que acabas de describir de ese verano, porque fue una época desafiante. Creo que ilustra bien lo que acabas de decir, que es que tenemos interacciones humanas normales y difíciles que sacan a relucir nuestras inmadureces y nuestras irritabilidades. Eso luego conduce a situaciones complicadas. Tenemos que decidir qué hacer con eso. Lo que ocurría en ese tiempo fue en el verano de 1831. Antes de ese verano hubo una conferencia en la granja de Isaac Morley y el ánimo estaba alto. La gente estaba entusiasmada. Estaban hablando sobre Missouri. Oye, esta va a ser la nueva Jerusalén. Es algo muy importante. Va a haber un templo allí. Quizás incluso el Señor va a regresar y encontrarse con nosotros allí. Hay mucha emoción. Hay un grupo de élderes que son llamados a ir a Missouri. Es una serie de misioneros. Se pide que vayan 13 compañerismos diferentes, además de José Smith y Sidney Rigdon. Uno de esos compañerismos era Ezra Booth e Isaac Morley. Ambos eran conversos de los últimos años. De hecho, Ezra Booth había sido un ministro que causó revuelo en su congregación cuando dijo, «Oigan, he encontrado esto, y es la verdad». Él comenzó muy fuerte, pero los problemas empezaron a surgir para él bastante rápido después de ese inicio tan prometedor. Para empezar, les piden que vayan a Missouri, y a Ezra Booth e Isaac Morley les dicen, ustedes tienen que ir caminando hasta Missouri. José y Sidney se suben a un carruaje. Ellos se van. Eso de inmediato le molesta a Ezra Booth. Él piensa, espera, nosotros vamos a caminar y predicar bajo el calor y los insectos. Ustedes se suben a un carruaje. Cuando leí eso pensé, eso es como en una misión. Cuando los líderes de zona se llevan el auto, van a la conferencia y dicen, encuéntrense con nosotros allá, pero vayan tocando puertas en el camino. ¿Qué justo es eso? Exactamente. Lo que ustedes están haciendo, esto, es un viaje largo y difícil. Y luego llegan después de toda esa expectativa. En realidad, no es nada tan especial. Es mucha pradera. Hay algunos conversos allí, pero no es un gran y resplandeciente centro de Sion. Booth siente que José ha prometido más de lo que puede cumplir. Se establecen un poco. José sí recibe algunas revelaciones más, como se ha mencionado en semanas anteriores. Por ejemplo, la ubicación del templo. También reciben una advertencia de que Sion no se edificará hasta después de mucha tribulación. No va a suceder de inmediato. Luego el Señor les advierte sobre quejarse, lo cual uno pensaría que llamaría su atención. Él dice, les doy un mandamiento de no hacer las cosas con un corazón dudoso y de no ser perezosos. Básicamente, eso es lo que dice. Algunos se quedan, algunos se establecen, pero muchos otros se van, como mencionaste antes, y se dirigen a hacer otra labor misional.
pero fue difícil. Estaban navegando por un río. ¿Alguna vez has intentado navegar un río en una canoa con tus familiares o con quien sea? Puedes imaginarte cómo la irritabilidad podría ser un problema. Eso es, no es precisamente una situación serena en el río Missouri. Así que están teniendo discusiones triviales. En un momento están remando en un río turbulento. Oliver Cowdery se niega a remar. Casi se voltean y luego todos desembarcan para hablar sobre el asunto. Ahora, aquí está la cita del libro de historia de la Iglesia Santos. Dice que tras instalar el campamento, José, Oliver y Sidney intentaron hablar con el grupo y calmar tensiones. Irritados, los hombres llamaron cobardes a José y Sidney por bajarse del río. Se burlaron de cómo Oliver remaba su canoa y acusaron a José de actuar como dictador. La pelea duró hasta entrada la noche. Qué buenos momentos. No es fácil, ¿verdad? Incluso las buenas personas se ven envueltas en situaciones mezquinas, estresantes e irritables. Así es la vida. A veces olvidamos, al ver solo los momentos destacados de estos eventos de la historia de la Iglesia, que a diario pasan cosas bastante difíciles. Me río un poco de cosas como esta, pero para ser honesto, si quisieras registrar situaciones en las que yo he sido esa persona. Habría muchísimas para elegir, en las que me puse un poco irracional. Perdón por lo que dije cuando tenía hambre. John, nunca te he visto irritado en todo el tiempo que hemos estado juntos. Tenemos una broma familiar sobre esto porque manejamos hasta Seattle en nuestro carro familiar. La mayoría de los pasajeros me decían que estaba manejando demasiado despacio. ¡Vamos! ¡Apura! Un clásico. Y bueno, tuvimos que hacer una parada y tener una pequeña reunión familiar para hablar sobre el tema. ¡Ay, guau! Me encanta. Y eso está bien. Son como nosotros. Hacen lo mejor posible. Si escribieran un libro de santos sobre mí, habría cosas así en él. Me encanta. ¿Qué era eso de Oliver remando? Sé que fue algo como, pusiste el remo al revés, Oliver. La parte grande va en el agua. Quiero decir, me encantaría saber qué fue exactamente. ¿Sí? ¿De qué se estaban burlando? No lo sé. Ellos tuvieron su momento de parada en el área de descanso, como ustedes. Tenemos que parar y hablar de esto. Así que todos se bajaron. Durante el día o dos siguientes, se relajaron un poco. Resolvían algunas cosas y les iba mejor. Incluso el Señor dice, en la sección 61, dice, yo, el Señor, estaba enojado con ustedes ayer, pero hoy mi ira se ha apartado. Luego Él dice, en la medida en que se han humillado ante mí, las bendiciones del reino son suyas. Me gusta esa frase. Algunos de ellos eligieron humillarse. Eso es algo que se hace conscientemente. Implica albedrío. Algunos lo hicieron. Pero algunos siguieron de mal humor, incluido Ezra Booth, quien en ese momento deja su misión y se va a casa. La consecuencia de eso es que, después de regresar a Ohio desde Missouri, continúa criticando a José. Él comienza a escribir material en los periódicos que es negativo sobre la iglesia. Eventualmente se le revoca su licencia para predicar y deja la iglesia. Pero curiosamente su compañero, Isaac Morley, toma un camino diferente. Él tiene algunas dificultades en la sección 64, de lo cual hablaremos un poco. Ambos son reprendidos por el Señor. Pero en algún momento, Isaac Morley se ablanda. Deja de quejarse y se vuelve más valiente. En un momento, él dona la mayor parte de su granja a la iglesia. Más tarde se convierte en obispo, patriarca y viaja al oeste con los santos. Dos caminos diferentes para esos compañeros misioneros. Ahora llegamos a la sección 64 que el Señor revela en septiembre. Esto es después de que muchos de ellos han regresado a Ohio. En los primeros versículos, les dice que reciban su voluntad para vencer al mundo y que tendrá compasión de ellos. Y dice que algunos han pecado, pero que Él los ha perdonado y que es misericordioso. Luego les recuerda que José tiene las llaves. Después llegamos a estos que son los versículos más comentados sobre el perdón, comenzando en el versículo 6. Él dice, hay quienes han buscado ocasión contra José Smith sin motivo. Voy a hablar sobre esa frase. Buscar ocasión, este tipo de decisión de encontrar faltas o ser crítico, casi como si quisieran sentirse ofendidos. En el versículo 7, él dice, ha pecado, pero en verdad os digo, yo, el Señor, perdono los pecados a aquellos que confiesan sus pecados ante mí y piden perdón, quienes no han pecado hasta la muerte. José sí tenía defectos, pero trabajó en ellos junto con Dios. Básicamente, creo que el Señor está diciendo que no es tu trabajo señalar y criticar esos defectos. Yo soy quien perdona. Y luego da este pequeño comentario aparte, que es interesante e importante. Él dice, mis discípulos, en los días antiguos, buscaban ocasión unos contra otros y no se perdonaban en sus corazones. Por este mal fueron afligidos y severamente castigados. Por tanto, os digo que debéis perdonaros unos a otros, porque el que no perdona a su hermano sus ofensas, queda condenado ante el Señor.
porque en él permanece el pecado mayor. Yo, el Señor, perdonaré a quien yo quiera perdonar, pero a vosotros se os requiere perdonar a todos los hombres. Tenemos esta doctrina central realmente poderosa sobre el perdón, que a veces resulta muy desafiante. Mi plan es hablar sobre esta idea general del perdón. ¿Por qué es una doctrina central? ¿Cómo trabajamos con Dios para obtener nuestro propio perdón? Pero especialmente cómo funciona en nuestras relaciones con otras personas, cómo perdonamos a los demás, por qué es difícil, por qué es una bendición, por qué a veces buscamos ocasión o encontramos faltas. Luego hablaremos de por qué es un mandamiento y por qué es un pecado no perdonar. Hablaremos sobre las bendiciones del perdón y cómo se aplica a nuestras vidas. Ahora, si yo fuera un oyente y quiero apagar esto, porque sé cuál es la lección que viene y no quiero escucharla, podría ser como Isaac Morley y decir, ¿sabes qué? Me voy a humillar y voy a hacerlo. O podría ser como Ezra Booth y decir, no me interesa. Ojalá que todos los que escuchan sean como Isaac Morley en este caso. ¿Y cómo me humillo lo suficiente para estar abierto? Es una buena pregunta. Es difícil de hacer. Comencemos buscando el perdón de Dios porque creo que esa es una de las maneras en que nos volvemos más humildes y dispuestos a perdonar a otros. Se nos recuerda nuestras propias imperfecciones y nuestra dependencia de ser perdonados por nuestro Padre Celestial. De hecho, el manual de Ben, Sígueme, comienza con una buena pregunta. Piensa en una ocasión en la que el Señor te perdonó. ¿Cómo te sentiste? Genial. Es una doctrina hermosa ser perdonado porque todos cometemos errores todo el tiempo. Siempre lo necesitamos. Todos hemos tenido esa experiencia en la que sentimos ese alivio al ser perdonados, seguir adelante y comenzar de nuevo. El presidente Nelson, por supuesto, ha hablado mucho sobre el arrepentimiento diario, que es un recordatorio muy valioso de que, aunque somos imperfectos, nos acercamos a Dios, y Él está ahí, y es misericordioso. Él dijo, Jesús está con los brazos abiertos, esperando y dispuesto a sanar, perdonar, limpiar, fortalecer, purificar y santificarnos. Nada es más liberador, más ennoblecedor, ni más crucial para nuestro progreso individual que enfocarnos diariamente en el arrepentimiento. ¿Cuál es este gran recordatorio? ¿Cuán misericordioso es Dios? Él es amoroso. Él es un Padre que apoya. Cuando tenemos una relación con Él a diario, entonces somos bendecidos. Esa doctrina del presidente Nelson me ha bendecido mucho. Cuando pienso en el arrepentimiento diario, en vez de pensar, oh, he hecho algo realmente terrible, necesito arrepentirme, es mejor pensar que es solo otro día. Necesito acercarme a Dios y arrepentirme. Eso ha sido una bendición para mí. Sé que no lo hago perfectamente. De hecho, estoy seguro de que necesito arrepentirme de no arrepentirme diariamente, pero el esfuerzo de hacerlo realmente es útil, creo, para todos nosotros. Realmente te ablanda. Sí, es un mundo difícil allá afuera. Hay mucho desánimo, hay muchas personas que se sienten decaídas, que son muy duras consigo mismas. Es una señal de los últimos días que el corazón de los hombres desfallecerá. Soy terapeuta, así que trabajo con muchas personas que se sienten desanimadas, se sienten decaídas y creen que no son lo que deberían ser. Una vez trabajé con una mujer hace muchos años. Ella era cristiana, no era miembro de nuestra fe, pero ella dijo, voy a la iglesia y leo la Biblia, y siempre me enfoco solo en las partes, que dicen, eres menos que el polvo de la tierra, o que eres caído, o que eres corrupto. Ella dijo, me cuesta mucho aceptar el amor de Dios, sentir que soy digna del amor de Dios. Y hablamos sobre eso. Le dije, eso es muy bueno de identificar. ¿Cómo podemos hablar de eso de una manera útil para ti y que te permita aceptar y recibir el amor de Dios? Entonces ella dijo algo interesante. Dijo, incluso cuando vengo a terapia, hago esto de solo venir una vez. Y luego pienso que realmente no merezco más ayuda. Le dije, bueno, me alegra que también me hayas contado eso, porque ¿cómo podemos hacer que esto sea diferente? ¿Y cómo podemos hacer de este un lugar seguro y de sanación? Fue una buena conversación. Y ella nunca volvió. Me quedé pensando, wow, es tan triste que ella tenga ese sentimiento de simplemente estoy mal y Dios no me ama y tengo que vivir en esa depresión. Incluso en el Antiguo Testamento, en la Biblia, donde a veces pensamos en Dios como un Dios estricto y exigente, hay mucha doctrina de amor y misericordia. En Nehemías hay una cita que dice, soy un Dios dispuesto a perdonar, lleno de gracia y misericordia. Eso está presente por todo el Antiguo Testamento. Dios es misericordioso. Aunque tus pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. Este es un Dios generoso, que perdona y que no guarda rencores mezquinos. Por supuesto, el libro de Mormón y Doctrina y Convenios contienen muchas de esas escrituras. ¿Cuántas veces mi pueblo se arrepienta les perdonaré sus transgresiones? Fallamos constantemente, pero Dios es muy misericordioso. Él nos pide ser más como Él con los demás. Experimentar su perdón, por un lado, te ayuda a estar agradecido con Dios por el perdón, pero también te enseña cómo perdonar.
casi te muestra cómo se hace. Él simplemente es muy bueno en eso. Él es el ejemplo perfecto de ello. Él no guarda rencores, no es mezquino, no es vengativo. Nosotros no tanto, es decir, luchamos con esas cosas. Sí, nos aferramos por demasiado tiempo. Eso es lo que obtengo de estas secciones. Yo perdono. Ustedes deberían perdonarse unos a otros. Algo que realmente me ayuda, una vez lo escuché llamar la doctrina de la reciprocidad, Hank. ¿Recuerdas? No recuerdo quién lo dijo. La idea de infracciones recíprocas viene directamente de la oración del Señor. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Si necesito perdón, necesito perdonar. Eso me motiva a no emitir juicios duros porque quiero que los demás no me juzguen duramente a mí. Vaya, eso es difícil. Cuando me siento humilde, lo cual no es muy seguido, John lo sabe. Reconozco que él es, sin duda, realmente mejor juez de la situación que yo. Miro a esta otra persona o personas y considero que entiendo el motivo. Entiendo lo que pasó. De esta manera, él está diciendo, no, yo entiendo a la persona y el motivo detrás. Yo soy el juez aquí. No sucede muy a menudo, pero sí pasa de vez en cuando. Donde pienso, está bien, obviamente tú entiendes esto más que yo. Voy a seguir tu dirección en vez de al revés. Yo te doy la dirección. Es un gran punto. De hecho, citaré un pequeño estudio psicológico que describe exactamente lo que acabas de decir. Cómo atribuimos motivos a la otra persona diferentes a los nuestros. Somos más rápidos para defender nuestros propios motivos que los de otra persona, básicamente. Estoy emocionado, Jason. ¿Qué quieres hacer ahora? Hablemos de las razones por las que es difícil perdonar a los demás. Creo que hay muchas cosas que juegan en nuestra contra, en ese sentido, en nuestras propias debilidades humanas. Por ejemplo, lo primero es que las relaciones son inherentemente desafiantes. Y eso es simplemente porque todos somos únicos. Cada persona es diferente. Siempre te vas a topar con otra persona que tiene valores, opiniones y preferencias diferentes. No solo eso, sino que todos tienen sus propios puntos ciegos, sus rarezas, sus prejuicios que ni siquiera notan. Estamos en una relación donde esos aspectos coinciden. Podemos ver el mundo igual, ojalá, o con un gran amigo o compañero de misión. A veces te enfrentas a situaciones donde esas cosas no coinciden muy bien. Eso solo nos recuerda que es un desafío, no un problema ni un defecto, sino una característica del plan. Nos ayuda a crecer, somos diferentes. Sí, está bien. Me gusta que hayas dicho eso. Es inherente, no estás roto. No hay nadie más como tú, pero eso está bien. De hecho, eso es bueno, porque a lo largo de la vida vas a aprender a apreciar las diferencias y otras perspectivas. Ojalá. Ojalá. Y relacionado con eso, todos somos egocéntricos. Vemos el mundo desde nuestra perspectiva, si tiene sentido. Tenemos al hombre natural en nosotros. Pero eso puede llegar a exagerarse. Cuando nos volvemos más egocéntricos y egoístas, empezamos a tener problemas, especialmente desde una perspectiva moral o del Evangelio. El Elder Maxwell dijo que el egoísmo es el detonante que hace que se quebranten la mayoría de los 10 mandamientos. En la sección 56, que sé que hemos estado revisando, el Señor le dice a Ezra que necesita arrepentirse de su orgullo y egoísmo. Hay muchas reprensiones públicas en Doctrina y Convenios que creo que serían difíciles de aceptar. José Smith dijo esto: que todo sentimiento egoísta no solo sea enterrado, sino aniquilado. Ese es un estándar bastante alto. Creo que a menudo nos esforzamos por enterrar o dejar de lado nuestros sentimientos egoístas, pero deshacernos de ellos, realmente, eso es difícil. Eso es un trabajo de toda la vida, pero esa es parte de la ayuda que las relaciones pueden ofrecernos. También porque todos somos diferentes y nos topamos con estas molestias, como les pasó a esos muchachos en el río, podemos caer en la tendencia de buscar defectos. Todos tienen sus defectos. Todos los tenemos. Si estás en una actitud de fijarte en los defectos de los demás, entonces probablemente los vas a encontrar si estás buscando motivos, como lo hicieron los discípulos del Señor en la antigüedad. Pero el problema es que a veces hacemos esto de encontrar defectos en un lugar donde ni siquiera existen. A veces, por ejemplo, me estoy molestando con otra persona, pero el problema soy yo. Es mi asunto. Quizás estoy irritable, quizás tengo hambre, quizás estoy a la defensiva por algo que hice y que no debería haber hecho. Esto se relaciona con un versículo muy interesante en la sección 64, versículo 16, donde el Señor dice, volviendo a nuestro compañerismo, Ezra Booth e Isaac Morley, él dice, condenaron por maldad aquello en lo que no había maldad. Ese versículo me parece muy interesante porque veo que sucede mucho. Ellos estaban encontrando faltas o problemas en José en los que realmente no había ninguna falta o problema que encontrar, era su propio asunto.
Eso me recordó a otro versículo que me gusta. Sección 121, versículo 17, el Señor dice, «Pero aquellos que claman transgresión lo hacen porque son siervos del pecado, y ellos mismos son hijos de desobediencia». Muchas veces personas que están haciendo lo incorrecto son las que claman transgresión sobre otra persona. Encuentran faltas, a veces como forma de justificarse o por ser quisquillosos. Vaya, es algo tan perspicaz decir que tal vez estoy seguro de que hay algo malo ahí, y el Señor dice que no lo hay. Es tu propio problema, no es asunto de la otra persona. Simplemente estás en ese modo de buscar ocasión o encontrar faltas. A veces la gente entra en ese modo cuando está de mal humor, juzgando o defendiendo su propio mal comportamiento o lo que sea. Una vez tuve una situación en la que me reunía con una mujer para terapia matrimonial, con ella y su esposo. Ella dijo, «He llegado a temer realmente. Ven, sígueme». Le dije, «Vaya, ¿a qué te refieres? Eso suena casi blasfemo. ¿De qué estás hablando? ¿Temes? Ven, sígueme». Ella dijo, «Bueno, déjame explicarte. No soy una persona madrugadora. Tengo un trabajo, así que por las mañanas ando a las carreras para alistarme. Pero mi esposo insiste en que lo hagamos a su manera y a su hora en la mañana. Cuando no estoy allí, cuando él piensa que debería estar, empieza a suspirar, pone los ojos en blanco, golpetea sus uñas. Incluso cuando me siento a hablar sobre ven, sígueme y a leer las escrituras juntos, él adopta una actitud piadosa y moralizadora. Tus ideas no son tan valiosas como las mías». Vaya, O sea, es realmente un problema. Eso no es de lo que se trata, ven, sígueme. Pero para él, está en ese modo de condenar por maldad aquello en lo que no hay maldad. La está juzgando por su estilo, o su preferencia, o sus ideas. Bastante tóxico. vaya. Está juzgando como malo lo que no es malo. ¿Cuántas veces hacemos eso con nuestros hijos? Exacto. A veces son niños. Nosotros por inmadurez pensamos que son malos, pero solo tienen 4 años, o son adolescentes, o algo así. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Oh, vaya, me está encantando esto. John, ¿a ti no? Me encanta cuando un invitado dice, bien, esto es lo que dijo el Señor. Esto es con lo que estas personas están lidiando. Hablemos de ti, hablemos de tu vida. Es muy práctico. Me encanta eso. El Salvador dijo, sí, esto ya ha pasado antes. Mis discípulos en tiempos antiguos buscaban ocasión. Pienso en esa frase, Jason, que has mencionado un par de veces. Buscaban ocasión. Quiero decir, buscaban es el pasado de buscar. Estás buscándolo, pero en realidad sales diciendo, voy a encontrarle algo malo a esto. Sí. Voy a encontrar algo malo en ti para poder echártelo en cara, y voy a seguir echándotelo en cara. Eso me gusta. El Salvador dice, sí, ustedes tienen el mismo problema. Nosotros también acabamos de hacer esto. Ahora podemos leerlo. Y podemos decir, sí, hicimos esto en 2025. Nosotros también lo estamos haciendo. ¿Sabes? Otro lugar donde veo que la gente busca ocasión o trata de encontrar defectos es en Internet. No quiero desviarme demasiado del tema con eso, pero si alguna vez has leído un artículo sobre la iglesia, por ejemplo, y luego lees los comentarios, la gente está buscando ocasión. Empiezan con una agenda y van seleccionando buscando una razón para sentirse ofendidos. Por supuesto, eso pasa con temas sociales o políticos. Hay otra frase que me viene a la mente aquí, que es del Libro de Mormón, que es incitar a la ira. La gente quiere incitar a la ira, especialmente en esos espacios, porque funciona. La gente se indigna, se vuelve viral, llama la atención. Las personas tienen esa motivación de sentirse ofendidas, de seleccionar problemas. Eso también puede suceder en los matrimonios. Cuando se vuelven insanos, las personas empiezan a buscar fallas o razones para sentirse ofendidas. Terry Warner, profesor de filosofía en BYU, dijo, algunas personas son como misiles buscando objetivos. ¿Ves lo que hizo ahí? Buscan razones para atacar, para sentirse ofendidos. El elder Maxwell también usó una analogía similar. Dijo, algunas personas andan cubiertas de llagas. Al chocar con algo, se enfurecen de dolor. Tienen estas cosas por las que ofenderse o molestarse cuando en realidad no había un problema. A veces solo son diferencias. Las personas tienen diferencias. Las personas tienen puntos de vista diferentes. Las personas tienen opiniones distintas sobre una variedad de temas, ya sea sobre cómo estudiar las escrituras o sobre un tema social. El presidente Nelson también ha hablado sobre esto. Él dijo, me preocupa mucho que tantas personas parezcan creer que es completamente aceptable condenar, difamar y vilipendiar a cualquiera que no estén de acuerdo con ellos. Es muy fácil hacer eso si buscas hacerlo, porque todos tenemos diferencias, pero no ayuda. Esa es otra razón por la que necesitamos estos mandamientos de perdonar, de dejar ir las cosas, porque siempre habrá tropiezos. Sí, he notado en Internet, Jason, que el anonimato puede empeorar las cosas. Lo empeora mucho.
La gente dice cosas que nunca diría en persona. Las personas hacen cosas en línea que no harían en persona. Sí, no ayuda. Nadie sabe que soy yo. John, ¿puedes ayudarme con este versículo donde el Señor dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta de ella? Mateo 12:36 creo que, en mi opinión, es el segundo versículo más aterrador de las escrituras estándar. Cada cosa que has dicho. ¿Por qué no hablamos de eso? De toda palabra ociosa que los hombres digan, escriban o publiquen. No se refiere a las palabras que diste en un discurso porque eso lo preparaste, sino a las palabras ociosas que se te escaparon. Da miedo. Entonces no será anónimo, ¿verdad? ¿O sí? Ese no era yo, era alguien más. No, en realidad, sé a quién pertenece la cuenta. Jason, ¿puedo hacerte una pregunta? Probablemente ibas a ir por ahí, pero una de las cosas más difíciles, creo que para mí y tal vez para otros, es esta idea de que permanece en mí el pecado mayor. Estoy pensando, yo no fui quien hizo esto. Yo no fui quien ofendió. Ahora soy peor de alguna manera porque no perdono. Voy a abordar ese tema con algo de detalle. Cuando hablemos de la expiación, cómo es relevante, cómo a veces negamos la expiación. Cuando le negamos a alguien más, ya sabes, cuando negamos el perdón. Quizás ese sea el pecado mayor. Tienes razón, es una doctrina difícil en algunas circunstancias. Sí, sobre algo que no es tan grave. Se comieron mi comida. Mi compañero de cuarto la comió, alguien me lastimó a mí o a mi familia, y dices que ese es el peor pecado. Bueno, sigamos hablando de por qué es difícil. Yo estudio la ira y estudio la agresión y cómo escala e incluso el abuso. Una de las cosas que se observa cuando las personas se vuelven poco saludables y escalan las cosas es que cuando estoy herido, quiero desquitarme, encontrar la causa de ese dolor. Lo que eso significa es que se convierte en una acusación. Eso a veces puede despertar este impulso de venganza, que es una especie de sentido equivocado de justicia. Si yo estoy sufriendo, voy a hacer que tú también sufras. He entrevistado a personas que han sido muy claras sobre esa motivación, lo cual es aterrador, especialmente en una relación íntima, cuando las personas empiezan a herirse. Pero puedes ver cómo eso se vuelve cíclico. Si me hieren los sentimientos y yo me desquito hiriendo los tuyos, se convierte en ataque y defensa, ojo por ojo, diente por diente, y al final todos quedan ciegos y sin dientes. Se causa mucho daño. A menudo les pregunto eso a las parejas. Les digo, cuéntenme qué sucede cuando discuten. La gente suele describir, me altero y nuestro tono empeora. Cuando eso sucede, les pregunto, ¿cómo se sienten después de esos intercambios tan intensos? ¿Sienten que fue realmente bueno, constructivo y que se sienten más unidos? Por supuesto, responden que no, que se sienten terribles. Cuando las cosas se intensifican, se vuelve dañino. Pero volviendo a el presidente Nelson, él dice, la ira nunca persuade, la hostilidad no edifica a nadie, la contención nunca conduce a soluciones inspiradas. Es, de nuevo, otro impulso humano que tenemos cuando hablamos o actuamos desde nuestro propio dolor. A veces entramos en este modo de querer causarle dolor a otra persona, y eso puede generar una guerra que no acaba. Otro aspecto que hace que esto sea difícil es que luchamos. A veces, para asumir la responsabilidad de nuestro comportamiento. Eso es más difícil que mirar tu propia contribución al problema. Puedo ver tus defectos, puedo ver dónde exageraste, pero no necesariamente quiero mirar los míos. Es difícil, volvemos a esa frase de humillarnos a nosotros mismos. Eso no es fácil de hacer. Un psicólogo llamado Roy Baumeister realizó un estudio en el que pidió a la gente pensar en una ocasión en que hicieron enojar a alguien. Luego les dijo, piensen en una ocasión en que alguien los hizo enojar a ustedes. Les pidió describir esas situaciones. Las descripciones eran distintas. En teoría, uno pensaría que serían iguales porque todo es sobre la ira, pero no es así. Cuando hago enojar a alguien, esta es la historia típica. Yo tenía una buena razón para hacer lo que hice, y no fue para tanto. La otra persona exageró, ya se le pasará. Pero cuando alguien me hizo enojar a mí, bueno, esa persona no tenía una buena razón, solo estaban siendo crueles. Estoy profundamente ofendido, no voy a dejar pasar eso así como así. Los psicólogos dijeron que los sesgos están incorporados en los roles, es decir, eso es simplemente lo que hacen los humanos. Tendemos a describir las cosas para que respalden nuestras posturas respectivas. La responsabilidad es difícil. El presidente Nelson volvió a hablar de esto en ese mismo discurso de los pacificadores que está tan lleno de cosas buenas. Él dijo, en este punto, puede que estés pensando que este mensaje realmente le ayudaría a alguien, ya sabes, lo que provocó una gran risa. Porque es fácil pensar, sí, tú necesitas hacer esto, pero, dijo él, tal vez esperas que esto le ayude a él o a ella a ser más amable contigo. Espero que así sea, pero también espero que mires profundamente en tu corazón para convertirte en un pacificador. Tendré misericordia de ti, dice el Señor. Esto se encuentra en el versículo 4.
Apuesto a que Jason, más que yo y tú, Hank, ha participado en conferencias matrimoniales, aunque sé que todos lo hemos hecho. A menudo bromeamos sobre cuántos de ustedes querían estar aquí y cuántos fueron arrastrados por su cónyuge. Una razón por la que no quieren venir, ¿cuál es? Porque les van a decir todo lo que están haciendo mal. Aquí está el presidente Nelson diciendo, apuesto a que todos pueden pensar en alguien que realmente necesita este discurso. Escuchen ustedes realmente lo necesitan, como si dijera, yo no, pero todos ustedes sí. Nuestro obispo pidió a todo el barrio después de eso que lo leyeran de nuevo. ¿Qué fue eso, 2022? Hace solo unos años. Sí hay mucho contenido ahí, lo he escuchado muchas veces y cada vez me impresiona la cantidad de cosas buenas ahí. He tenido personas que vienen y han estado leyendo libros sobre el matrimonio, pero los leen para señalar lo que su cónyuge necesita hacer, y eso es menos útil cuando los llevan a terapia. Simplemente dejé un post-it en la página 24 para ti. Eso es justo lo que pasó. Jason, quiero hacer una camiseta con eso. La responsabilidad es difícil. Dr. Jason Whiting, ¿por qué es tan difícil? Es una experiencia humillante. Todos tenemos nuestras debilidades. A veces es un poco doloroso y vergonzoso admitir esas debilidades. De hecho, cuando piensas en grupos de recuperación de adicciones o incluso en grupos de recuperación de abuso, comienzan rompiendo la negación, asumiendo la responsabilidad. Porque cuando alguien, por ejemplo, está en medio de una adicción, es fácil poner muchas excusas y decir, bueno, estoy minimizando esto, o lo estoy ocultando, o me da vergüenza. Y así es, quiero decir, todos tenemos debilidades y vergüenzas. Solo diría esto. Incluso hablar con Dios a veces puede ser una experiencia humillante. Si no lo hacemos o no somos responsables, no cambiamos. Si no nos arrepentimos, no cambiamos. Si minimizamos. Hay personas con las que hablo sobre relaciones. Les pregunto, ¿saben? ¿Con qué frecuencia se piden disculpas después de que ocurre algo? A veces la gente dice, nunca. Eso siempre es una gran preocupación si alguien no dice, ¿sabes qué? No actué de la manera correcta. Podría haber manejado eso mejor. Lo siento, dije lo que dije. Eso es lo que quieres escuchar. Si no escuchas eso y hay personas no dispuestas a llegar ahí, no vas a ver mucho cambio. John, sé que esto nunca te ha pasado, pero a veces en mis oraciones he evitado temas. El fantasma de Holanda dice, ¿por qué no hablamos de esto? Y yo digo, primero hay que bendecir a los misioneros. ¿Por qué no hablamos de esto? Bueno, tal vez mañana podamos hablar de eso. Tienes razón, ser responsable es difícil, pero es liberador. ¿No lo crees, Jason? Por supuesto, así es como ocurre el cambio y el progreso. Otra razón por la que el arrepentimiento trae un sentido de paz y alivio cuando Dios perdona y cuando nos perdonamos entre nosotros, así crecemos. De hecho, de eso voy a hablar aquí durante los próximos minutos en términos de algunos ejemplos familiares. Cuando somos responsables, nos arrepentimos y perdonamos, suceden cosas buenas. ¿Cuáles son algunos buenos ejemplos de las Escrituras sobre el perdón? Se me ocurrieron varios ejemplos al pensar en esto. Me di cuenta de que todos son sobre hermanos. Aquí está el primero. José, en Egipto, es arrojado a un pozo. Los hermanos creen que pueden ganar algo de dinero y lo venden. Es una traición bastante grande la que estos hermanos le hicieron a su hermano. Estamos hablando de problemas familiares serios aquí. José sufre mucho por eso. Pasa por situaciones realmente difíciles. Sin embargo, al final, hay una reunificación. Él perdona a sus hermanos. Él dice, veo la mano de Dios en esto. Eso es bastante impresionante. Él perdona. Con suerte, hay crecimiento y reconciliación. Aquí hay otro ejemplo, el hijo pródigo. El hijo desperdicia la herencia en una vida desenfrenada. En última instancia, ese no es un estilo de vida satisfactorio. Él recapacita, regresa a la familia. El padre sale corriendo como una figura semejante a Cristo, lo abraza y se alegra mucho de que el hijo que estaba perdido ahora ha sido hallado. Pudo haberle dicho, ya no eres mi hijo, no vas a regresar. Pudo haber dicho, ¿tienes idea de cuánto hemos sufrido tu madre y yo por tus decisiones? Muchas familias dicen cosas así. Él no lo hizo, lo perdonó. Fue el hermano quien tuvo dificultades y dijo, están haciendo una celebración y matando el becerro gordo por él. Y él hizo todas esas cosas. Eso es un poco más típico de lo que podría hacer un miembro de la familia. Tuvo que trabajar en eso. Todos son hermanos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. José Smith y William Smith. William era un poco impulsivo. Sé que era una época diferente y que había más franqueza y reprensión, ese tipo de relaciones. Pero a veces, las cosas eran tensas entre José y William. Un día, las cosas se desbordaron en una reunión donde William fue reprendido. William atacó a su hermano, atacó a José y lo lastimó. Esta es la cita. Dice,
José quedó magullado y herido, incapaz de sentarse o levantarse sin ayuda, y afligido más allá de lo que podía expresar por la maldad de su hermano. Pero tras 1 o 2 días, William le escribe, le dice, «Me siento apenado por lo que hice y humildemente te pido perdón. Me siento avergonzado y siento que todas las confesiones que pudiera hacer, verbalmente o por escrito, no serían suficientes para expiar la transgresión». Para su crédito, siente remordimiento. Está pidiendo disculpas. Quiero decir, eso es importante. Y José, para su crédito, le responde y le dice, «En tu carta has pedido mi perdón, el cual te concedo de inmediato». Impresionante. Incluso después de una pelea bastante difícil, una situación bastante intensa. La última historia. Esto no solo ilustra el perdón en una situación familiar difícil, sino también tomar decisiones sobre la separación y elegir la seguridad. Es la historia de Nefi y sus hermanos. Solo diré. Una de las formas en que mi testimonio se fortalece cuando leo el libro de Mormón es que, al leer estas historias familiares, pienso que realmente reflejan lo que hacen las familias, incluso en los matices, en la forma en que se hablan, cómo se acusan unos a otros, cómo resuelven las cosas. Es un proceso muy humano. Leo esas cosas y digo, wow, eso es exactamente así. Lo que hacen las familias. Son historias interesantes. Todos conocemos las historias, ¿no? Los hermanos habían sido difíciles. Habían golpeado a Nefi con un palo. En un momento intentan golpearlo de nuevo, intentan ponerle las manos encima. Algunas de las esposas logran calmar a Lamán y Lemuel, las tranquilizan. Luego se sienten mal y le piden perdón a Nefi, y él dice, de verdad los perdoné por todo lo que habían hecho. Y les exhorté a que oraran al Señor, su Dios, para pedir perdón. Impresionante. Él se pudo haber defendido, pudo guardar rencor, era de gran estatura. Probablemente era un joven fuerte. Pudo pelear pero no lo hizo, los perdonó. Pero aquí está la parte que me parece bastante interesante. Más adelante, la situación empeora. Incluso Nefi dice algo así como, les ahorraré los detalles, pero basta con decir que intentaron quitarme la vida. Fue algo realmente serio, como violencia doméstica grave. Hay una separación. Nefi y su familia, junto con la familia extendida, toman caminos distintos. Es relevante porque todas estas historias familiares muestran reconciliación, crecimiento y perdón. También muestran a veces, al menos en el caso de Nefi, que fue necesario establecer ciertos límites. Recientemente estuve en una sesión de preguntas y respuestas. Estaba viendo a un terapeuta responder preguntas. Él no usó las escrituras en absoluto. No era una reunión religiosa. Si quitas esas escrituras donde puedes enseñar estas lecciones, es difícil. Es algo complicado porque cuando me hacen una pregunta, automáticamente pienso, como acabas de hacer tú, Jason, veamos este ejemplo en las escrituras. Es simplemente muy útil de esa manera. Fue divertido analizar eso. Estoy seguro de que hay docenas más. Jason, me alegra que hayas sacado este tema. Esa idea de seguridad, ¿perdonar significa que voy a someterme a más abusos? Bueno, por supuesto que no. Y me encanta que Nefi llegue a un punto en el que sabes que tenemos que irnos. Tenemos que dejar esta situación. Y puedo perdonar. Pero también sé que tengo que dejar esta situación. Creo que me alegra que estés aquí porque me encantaría escucharte hablar sobre eso, sobre ese momento en el que hay que tomar esa decisión. Puedo perdonar pero no quedarme. Exactamente. Hablemos un poco sobre eso. Primero hablemos de situaciones más típicas, luego hablaremos de situaciones menos seguras o peligrosas. En situaciones más típicas, a través del perdón, aprendemos a ser menos egoístas. ¿Recuerdas que José Smith habló sobre la necesidad de aniquilar nuestro egoísmo? Una forma de hacerlo es simplemente ofreciéndonos perdón y gracia unos a otros. Como dije antes, todos tenemos diferencias. Muchas de esas diferencias no van a desaparecer, ya sea en cómo manejo el dinero en comparación con mi esposa. Pensaba en esto el otro día. Se me ocurrió algo gracioso. Mi esposa y yo diferimos en cuándo creemos que un producto lácteo ya se echó a perder. Yo pienso que todavía le queda un poco de vida. Ella dice, no, tenemos que deshacernos de eso. Yo digo, no, creo que está bien. Creo que todavía podemos comer este yogur o este queso o lo que sea. No lo digo como un ejemplo tonto, pero esa es una diferencia clásica. Incluso en relaciones saludables, aprendemos a estar tranquilos con eso. Las parejas, con el tiempo, en relaciones saludables, aprenden a darse gracia mutuamente. Dicen, ese es su estilo, ese es su modo, y no es gran cosa. En situaciones menos saludables, las personas lo resienten y lo barren bajo la alfombra. En realidad no lo superan y empeora. Incluso desde una perspectiva secular, tengo colegas que estudian el perdón y siempre ayuda. Desde una perspectiva no religiosa, está vinculado a mayor satisfacción matrimonial y longevidad de la relación. Las parejas con más perdón suelen tener relaciones más satisfactorias y duraderas. También está relacionado con menos conflicto y mayor cercanía emocional. Las parejas simplemente se dan un respiro mutuamente, dejan ir las cosas, permiten las diferencias.
Y eso se relaciona con esta idea de ser aceptante, de ser flexible, que de nuevo es una cuestión de madurez. Algunas cosas nunca se van a resolver. Nunca vas a cambiar a tu cónyuge. Su personalidad, o la forma en que deja los calcetines en el suelo, o su estilo cuando van a una fiesta. Simplemente todos tenemos estilos diferentes. Y así es simplemente. Aquí hay algunas citas de Marjorie Pay Hinckley, esposa del presidente Hinckley. Ella dijo, desde el principio me di cuenta de que era mejor acostumbrarnos el uno al otro que tratar de cambiarnos, lo cual descubrí que era imposible. Debe haber un poco de dar y recibir y una gran dosis de flexibilidad para un hogar feliz. Me encanta esa cita. Mejor acostumbrémonos el uno al otro en vez de tratar de cambiarnos. Ella no habla de problemas graves o serios. Solo se refiere a esas diferencias comunes que a veces hacen tropezar a las parejas. Empiezan a convertirlas en grandes problemas aunque no lo son. Es esa madurez de decir, tú eres tú, yo soy yo, juntos. Nos permitimos ser quienes somos. Y hay una cita más. Incluso las buenas personas luchan con esto. Esto es de Wendy Watson Nelson. Wendy Watson, terapeuta matrimonial y familiar. De hecho, fue mi profesora en los años 90. Aprendí mucho de ella. Sabe mucho sobre relaciones y es muy buena. Russell M. Nelson. Sabemos que es una persona buena. Se casaron mayores. Dos grandes personas listas para casarse. Pero ella dice que esto es de la biografía del presidente Nelson escrita por Terry Dew. La hermana Nelson dice, el comienzo de nuestro matrimonio fue más difícil y requirió más de mí y más recurrir al Señor que cualquier otra cosa en mi vida. Esas luchas me acercaron aún más al Señor, lo que, a su vez, fortaleció nuestro matrimonio. Crear el tipo de matrimonio que queríamos requirió mucho trabajo, sacrificio, perdón y oración de parte de ambos al principio, mientras entrelazábamos nuestras vidas para convertirnos en uno solo. Y valió la pena. Eso es un gran recordatorio de que, por supuesto, su situación era única y probablemente muy complicada, pero las buenas personas aún así trabajan, se adaptan, oran, perdonan y hacen algunos sacrificios. Así son las relaciones. A mi esposa le encantan los gatos. A mí no me gustan los gatos. Llegamos a un compromiso y tenemos 3 gatos. Bien. ¿Los adolescentes te dicen qué? Oh, sí. Los adolescentes dicen, eso no es compromiso. Yo normalmente les digo, ustedes no están casados. Es como, Sí. ¿cómo lo llamaste? Como un problema común y corriente. No voy a cambiar el amor de mi esposa por los animales. Así que más vale que me acostumbre. Está bien. Está bien. Tenemos un cerdo barrigón y muchos animales extraños corriendo, incluidos 4 adolescentes varones. Tenemos muchos. Esta idea de crecer y llegar a ser más como Cristo a través del perdón es una de las razones por las que Dios nos pide perdonar repetidamente, 70 veces 7. Eso implica que no hay un límite. A veces la gente dice, bueno, ya te di 3 oportunidades y se acabó. Pero creo que en las relaciones típicas simplemente trabajamos en las cosas, crecemos y mejoramos. Y debo decir, es más fácil perdonar cuando las personas son humildes y cuando están arrepentidas. Si están pidiendo perdón, si están diciendo que lo sienten, si están intentando. Y de hecho, la investigación también confirma eso, que es más fácil perdonar. Cuando puedo ver que entiendes mi dolor, que comprendes por qué esto me duele, que has mostrado empatía, estás demostrando que vas a esforzarte más. Eso genera confianza. En el mejor de los casos, ambas personas están trabajando en las cosas y están mejorando. Eso es lo que ayuda a que las relaciones crezcan. Sin embargo, si solo una persona está haciendo eso, tienes una situación diferente. Y eso sí sucede a veces, donde tal vez no hay remordimiento. Quizás hay agresión y entonces las cosas se vuelven realmente dañinas. Solo una persona está diciendo, estoy trabajando en ello y ¿cómo puedo mejorar? Y esa persona lo intenta y la otra no lo hace. La otra sigue diciendo, bueno, yo no necesito cambiar. Tú eres quien necesita cambiar. No es una buena situación. Hay distintos grados de estos problemas, de leves a moderados y graves. ¿Cómo se aplica el perdón en esas situaciones? Permítanme comenzar con una cita del Elder Holland. Volviendo a la pregunta de John, es importante para algunos de ustedes que viven en verdadero sufrimiento notar lo que él no dijo, refiriéndose al Salvador. No dijo, no se te permite sentir dolor verdadero o tristeza real por experiencias devastadoras a manos de otro. Tampoco dijo que, para perdonar completamente, tienes que volver a una relación tóxica o regresar a una circunstancia abusiva o destructiva. El perdón no significa verse obligado a seguir sintiendo dolor o ser culpado por tu propio maltrato. Desafortunadamente, algunas personas manipuladoras o abusivas tergiversan esta doctrina. Dirán, bueno, tienes que perdonarme. Dirán, el mayor pecado recae sobre ti si no lo haces. Dirán, Dios me ha perdonado, ¿por qué tú no puedes hacerlo?
Eso no es una señal de arrepentimiento y no es una señal saludable cuando alguien está malinterpretando el perdón de esa manera. El presidente Nelson también ha enfatizado eso. Esto fue en uno de los mensajes de Pascua del presidente Nelson. Él dijo, perdonar a otros no significa condonar conductas pecaminosas o criminales, y ciertamente no significa permanecer en situaciones abusivas. Habiendo dicho esto, podemos hablar un poco más sobre lo que es el perdón y lo que no es. Es más fácil perdonar a alguien cuando asume su responsabilidad y muestra arrepentimiento, pero no depende de eso. Si fuera así, muchas personas quedarían impotentes para perdonar porque la otra persona no siempre asume su responsabilidad. Hace una semana y media hablaba con una mujer en una relación tóxica. Es bastante manipuladora. Es bastante abusiva a nivel psicológico. Es realmente desagradable. Esta es una mujer profesional, inteligente, que dice, sé que debería saberlo, pero no puedo. Hacer que yo misma salga de esta situación, hasta que él no admita que me está haciendo esto, hasta que no asuma su responsabilidad, hasta que no se disculpe. Le dije, entiendo ese impulso de querer justicia, pero no sé si él va a estar dispuesto o va a ser capaz de hacerlo. Algunos están demasiado atrapados en su propia negación y en sus propios mecanismos de defensa. Es una situación triste, pero en ese caso, si alguien está esperando eso, puede que suceda o puede que no. Tampoco significa que perdonar a alguien excuse lo que ha hecho, si eso tiene sentido. No significa que estuvo bien. Aquí es donde empieza a convertirse en un tema de tener fe y confianza en Dios, porque Él es quien juzga. Podemos dejarlo en sus manos. Podemos perdonar, salir de una mala situación. Podemos perdonar y establecer límites. El perdón se trata de sanar y dejar ir. No necesariamente se trata de hacer que la otra persona rinda cuentas. Eso es algo de lo que Dios se encargará. No es fácil. No quiero dar la impresión de que tomas esta decisión, perdonas y ya todo está bien. Es un proceso desafiante. Ese es también un punto principal aquí que probablemente va a tomar mucha ayuda del cielo. Tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial. Tenemos que trabajar con el Salvador y su expiación. Esto se relaciona con un discurso realmente excelente que se menciona en el material de Ven, Sígueme de esta semana, de la hermana G, de Kristen G. Es belleza de las cenizas. Es un discurso realmente poderoso. Ella comparte una historia sobre sus propias luchas al crecer en un hogar que, según ella, estaba lleno de circunstancias difíciles y poco saludables. Ella se refiere específicamente a su padre. Habla mucho sobre el trabajo que requirió, y aquí cita al presidente Nelson sobre cómo El Salvador puede ayudar. Aquí está la cita del presidente Nelson. A través de su infinita expiación, puedes perdonar a quienes te han herido y que tal vez nunca acepten la responsabilidad por su crueldad hacia ti. Por lo general, es fácil perdonar a quien sinceramente y con humildad busca tu perdón. Pero El Salvador te concederá la capacidad de perdonar a cualquiera que te haya maltratado, sea como sea. Así, sus actos hirientes ya no podrán corromper tu alma. Ella continúa. Este es su comentario ahora. Ella dice, el Señor nos exige perdonar por nuestro propio bien. Pero no nos pide que lo hagamos sin su ayuda, su amor, su comprensión. A través de nuestros convenios con el Señor, cada uno puede recibir poder fortalecedor, guía y ayuda para perdonar y ser perdonados. Por favor, entiende que perdonar a alguien no significa ponerte en una posición donde seguirás siendo lastimado. Podemos esforzarnos por perdonar a alguien y aún así sentirnos inspirados por el Espíritu a mantenernos alejados de esa persona. Gracias, Jason. Me pareció que la hermana G fue increíblemente valiente al hablar de eso. Probablemente hubo miles de personas que estuvieron muy agradecidas de que ella lo hiciera. A veces existe la idea de que tengo que quedarme, incluso a riesgo de mi propia seguridad. ¿Te encuentras con eso alguna vez? Mucho. A veces las personas sienten que, porque han contraído matrimonio, por ejemplo, y han hecho un convenio, un compromiso, tienen que quedarse sin importar lo que pase. Diría que cuando vine a BYU para la entrevista de trabajo aquí en BYU, una de las cosas que sucede es que hablas con una autoridad general sobre el puesto. Le dije a esta autoridad general que yo estudio el abuso y la violencia doméstica. Hablamos sobre esta idea de que a veces en la iglesia las personas o bien sufren en silencio, sin saber que las cosas están tan mal como realmente están, o sienten que están atrapadas, y sienten que tienen que quedarse porque hicieron un compromiso o porque hicieron un convenio en el templo. Él dijo, la gente no se da cuenta de que cuando hay abuso, cuando las cosas han llegado a ser tan dañinas, eso ya no es una relación celestial. Eso no es una relación de convenio. En ese punto las personas han roto los convenios. A veces tengo esa conversación con la gente. Una de las cosas de las que hablo es que soy padre de hijos que están casados,
No querría que mi hijo permaneciera en una situación que dañara su dignidad, su espiritualidad o su psique. No creo que nuestro Padre Celestial espere que permanezcamos en situaciones dañinas solo porque en algún momento hicimos un compromiso. Esa otra persona ya no está cumpliendo ese compromiso de honrar, valorar y amar. Creo que es una situación compleja y que cada caso es diferente. Pero como dijo la hermana Yi y como dijo el presidente Nelson y el elder Holland, el perdón se trata de sanar y dejar ir. No se trata de verse obligado a permanecer en una mala situación. Ahora, cuando alguien dice, tienes que ser más como Cristo y perdonarme, no creo que haya leído el Nuevo Testamento. Hay muchas ocasiones en las que Cristo perdona a alguien, pero establece límites bastante firmes, como en Nazaret. ¿Recuerdas la ciudad de Nazaret, John? Esta es su ciudad natal. Intentaron matarlo. Al menos hasta donde sabemos, nunca regresa. Nunca regresó. Nunca volvió. Se negó a hablar con Herodes. Le hizo saber a Pedro cuando se había pasado de la raya un par de veces. La idea de que Jesús no pone límites no está basada en las Escrituras. Me gusta. Les mencioné a los jóvenes adultos que, creo, hay una diferencia entre una boda en el templo y un matrimonio celestial. Puedes casarte en el templo, y luego tu vida consiste en trabajar hacia un matrimonio celestial. Sí. En el mejor de los casos, ambas personas están trabajando hacia ese tipo de relación celestial. Se están disculpando, están creciendo, se están arrepintiendo y están tratando de escucharse mutuamente. En otras situaciones poco saludables, uno o ambos no lo hacen. No están asumiendo la responsabilidad. O están diciendo o haciendo cosas que son dañinas, o dicen que la otra persona es la que debe cambiar, pero ellos no van a cambiar. De hecho, eso es un predictor de divorcio, esta idea de no aceptar la influencia de la otra persona. Eso se ve todo el tiempo en relaciones abusivas. Ves a personas diciendo, bueno, realmente no me importa que tu mamá venga, no voy a cambiar mis planes, o realmente no me importa que, ¿quieres ir a ese restaurante? Yo no quiero ir. Esa es la idea de que, en lugar de comprometerse y estar abierto, de trabajar las cosas de un lado a otro, ya sea sobre el dinero, las tareas del hogar o la intimidad. Si una persona dice, no es mi problema, es tu problema, yo no voy a cambiar, eso no es una señal saludable. También está relacionado con esta idea de la actitud defensiva o de culpar al otro, volviendo a la importancia de la humildad y la responsabilidad. Eso requiere una deliberación difícil. Cada caso es diferente. No hay una recomendación general para saber qué hacer en circunstancias difíciles, pero a veces las personas necesitan protegerse a sí mismas. Bueno, me encanta este versículo donde el Señor dice, yo, el Señor, perdonaré a quien yo quiera perdonar. Nos deja saber que Él tiene mejor visión. Él sabe cómo leer los corazones. Él ve toda la situación. Él está diciendo eso. No te preocupes por mi parte en esto. De ti se requiere perdonar a todos los hombres. Yo perdonaré a quien yo quiera perdonar. Él sabe lo que hace. Me gusta que podamos confiar en eso. Es imposible para mí perdonar a esta persona. Podrías decir, eso es cierto. Es imposible para ti hacerlo, pero con Dios todo es posible. Puede que eso sea necesario. Puede que se requiera. La única manera en que vas a poder perdonar es con la ayuda de Dios, como dijiste antes, Jason. Sí, me gusta como dijiste que Dios tiene una perspectiva diferente a la nuestra. A veces, de hecho, muchas veces, las personas hacen cosas hirientes porque ellas mismas han tenido experiencias dolorosas y dañinas. Dios puede tener eso en cuenta. Él puede analizar eso de una manera en la que probablemente nosotros no podemos. Diré que a veces eso es un factor para dejar ir y perdonar. Por ejemplo, cuando hablo con alguien sobre un padre o una madre que fue difícil cuando eran pequeños, tenemos la conversación sobre, ¿cómo fue la vida de tu madre o tu padre cuando crecían? ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaron? Eso ayuda a ponerlo en una perspectiva un poco diferente y podría ayudarles a soltar algunas cosas. Eso no justifica lo que sucedió, no elimina el daño, pero puede ayudar a que alguien se ablande un poco y diga, ¿sabes qué? Ellos también tuvieron su propia historia de abuso y voy a dejar que Dios resuelva eso con ellos. Y le voy a pedir a Dios que me ayude a soltar esas cosas como parte de mi proceso de perdón, incluso si hay límites establecidos. Jason, tengo una pregunta y no estoy seguro de que haya una respuesta, pero me encantaría escuchar tu opinión. Sé que queremos pasar más tiempo en la sección 64, pero esto me fascina. Hablamos de que hay ocasiones en las que las personas son simplemente personas, nos adaptamos, hacemos concesiones. Y también hablamos de que a veces
hay un momento para establecer un límite y decir, eso no está bien. Voy a alejarme de esta situación. ¿Existe un momento en el que podamos confundir esas dos cosas? Hemos hablado de la situación en la que pensamos que esto es un caso de abuso. A veces es necesario establecer un límite firme. Hay ocasiones en que sucede lo contrario, en que estoy poniendo límites en lugares donde en realidad debería ser un poco más flexible. Menciono esto por una razón. Publico con frecuencia en Instagram sobre los límites. Creo que son importantes. Sé que voy a recibir dos tipos de respuestas. Una es, muchas gracias. Esto es algo de lo que se debe hablar más. La otra es algo como esto. Mi hija nos ha sacado completamente de su vida, a mi esposo y a mí. No tenemos ningún contacto con nuestros nietos. Ella lo llama poner límites. ¿Crees poder comentar al respecto? ¿Has visto eso? Sí, esa es una muy buena pregunta. He visto exactamente lo que describes, que hay un momento y un lugar para establecer límites. Hay mucho que decir sobre la seguridad. Eso es un tema que se considera cuidadosamente cuando las personas deciden hacerlo. Sin embargo, escucho las mismas historias que acabas de mencionar. He tenido personas que vienen a verme diciendo, mis hijos me han apartado. No puedo verlos a ellos ni a los nietos. Obviamente cada caso es diferente. Hay que ser sensible, porque a veces las cosas son muy dañinas. Dicho esto, escucho muchas circunstancias en las que pienso que, para mí, eso suena como un caso, donde podría haber reconciliación, diálogo e interacción, donde podría haber perdón y una relación, incluso si tal vez sea necesario establecer algunos límites. Cortar una relación familiar es un paso enorme. He leído artículos y he escuchado historias de colegas sobre este mismo tema, donde creo que a veces las personas exageran o establecen límites excesivos o no perdonan, incluso cuando podría haber relaciones saludables o al menos relaciones funcionales. Una de las cosas que sucede, ya sabes, hablamos de estas frases de buscar ocasiones. Una de las cosas que resulta un poco problemática en nuestra cultura actual en línea es que si alguien está buscando ocasiones o defectos dentro de su propia familia, llevan ese caso al mundo y dicen, he sido abusado y esto me ha pasado. Es probable que otras personas se sumen y digan, eso suena terrible. No creo que ese sea el lugar para resolver los problemas familiares, porque, como dijimos antes, la gente va a sumarse y van a ver el caso que se les ha presentado. No van a ver toda la situación. A veces las personas alegan abuso. Ese es un término bastante cargado. Debo decir, como alguien que estudia el abuso, que no siempre es fácil de desenredar. Algunas cosas el abuso físico, la agresión sexual, pero el abuso psicológico a veces es abuso psicológico y a veces son solo diferencias. A veces las personas dicen, me estás abusando, cuando en realidad solo están teniendo algunas diferencias, o tal vez están siendo responsabilizados por algo de lo que no quieren hacerse responsables. A veces las personas no perdonan situaciones en las que el perdón podría aplicarse y las relaciones aún podrían funcionar y estar bien. Pienso en esa frase de buscar ocasión. También pienso en la frase de provocar enojo porque la gente hace eso cuando publica en línea. Están justificando sus propios comportamientos diciendo, mira qué terrible es esto. Y otras personas se suman. Pero también hay otra frase del Libro de Mormón que podría ser relevante aquí, que es, se negaron a ser consolados. A veces las personas no están abiertas a el perdón, la reconciliación o el consuelo que podría darse en una conversación sana. Van a aferrarse a sus rencores, van a alimentarlos y van a usarlos o convertirlos en armas. Ciertamente no quiero ser crítico, porque hay situaciones en las que creo que las personas se han alejado de situaciones realmente peligrosas y desagradables. Pero también creo que hay muchas otras que son complicadas y difíciles, pero que sin duda podrían resolverse. Simplemente no conoces la situación. Recibo un comentario en Instagram. Obviamente no tengo idea de lo que está pasando. Creo que si tienes una persona que quiere estar en tu vida, que quiere bendecir tu vida, es difícil. Es realmente difícil. Existen recursos profesionales. Hay muchos terapeutas familiares disponibles. Creo que hay lugares donde se pueden tener conversaciones en un espacio seguro para poder resolver las cosas. Si alguien tiene resentimientos o siente que se le hizo algo, las familias son imperfectas. Se hacen y se dicen cosas, se hieren sentimientos y ocurren peleas. No intento minimizar nada de eso, pero también diré, parte de aprender a ser como Cristo y de quienes somos es aprender a perdonar y a superar las cosas cuando es posible, cuando las personas lo desean. Volviendo al tema de si las personas quieren tener una relación, si quieren trabajar en ello, es una buena señal. Incluso cosas bastante difíciles pueden ser perdonadas ahí. Trabajo con personas que han luchado con adicciones, o traiciones o infidelidades,
El perdón aún puede ocurrir, según dónde estén en esas situaciones. Jason, ¿crees que de alguna manera hemos creado, al menos en los últimos, 50, 100 años, 50 años, una generación de personas que son, no quiero decir demasiado susceptibles, pero nuestros abuelos eran capaces de resolver sus diferencias mejor que nosotros? Porque yo no puedo entrar en Internet y obtener toda la justificación que necesito para cortar la relación con un familiar. ¿Soy demasiado sensible? Esa es una gran pregunta. Sí, en cierto nivel, por algunas de las razones que mencioné antes, que es fácil conseguir que justifiquen nuestras razones, como dijiste en Internet. Es fácil ir y decir, ¿puedes creer que esto pasó? Y todos dicen, no puedo creer que eso haya pasado. Lo hacemos en nuestras discusiones políticas. Se vende. Funciona. También es una especie de validación. Mencioné antes esa cita de Terry Warner. Él tiene discusiones sobre el perdón, donde ha hablado de cómo incluso los grupos profesionales o la terapia pueden reforzar esta idea de que has sido victimizado y que deberías estar indignado y enojado. De nuevo, es un equilibrio complicado porque a veces las personas realmente son victimizadas. Eso es justo decirlo. Las personas han sufrido traumas y victimizaciones terribles. Eso, por supuesto, es cierto. Y nunca quiero minimizar eso. Pero también es cierto que a veces las personas se aferran a, ¿cómo decirlo?, el papel de víctima, enojado, vengativo. En lugar de decir, he sido herido, ahora necesito encontrar sanación y necesito seguir adelante, e incluso necesito perdonar y elegir límites más saludables. Eso es diferente a, voy a ir a hablar con otras personas sobre lo horribles que son los hombres, o lo horrible que es todo. Las relaciones son, o las familias son, o los abuelos son, o lo que sea. La gente puede entrar en ese tipo de mentalidad. Quiero decir, existe la culpa a la madre. Las personas se desplazan hacia una actitud negativa, mentalidad de víctima. Tienes que tener esa conversación contigo mismo, con Dios y con aquellos que conoces y en quienes confías para poder aclarar esas cosas, porque son conversaciones difíciles. Existen víctimas genuinas, pero también es cierto que desde la posición de víctima, las personas pueden hacer algunas cosas malas a cambio. Casi siempre, cuando las personas están lastimando a otros, dicen que ellos son la víctima. Eso hace nuestro trabajo complicado, pero es la realidad. Dijiste antes que mi trabajo no es necesariamente cambiar a mi cónyuge o a cualquier otra persona. Quizás estoy tratando de usar mis límites para lograr que cambien algo que en realidad no necesitan cambiar. Sí, puede ser, pero hay mejores formas de pedir un cambio. Hablábamos de la hermana Hinckley y otros que dicen que es mejor ser flexible. Eso es cierto. Pero eso no significa que no puedas tener conversaciones y decir, oye, cuando dijiste eso, me lastimó los sentimientos. O cuando hice este gran trabajo y limpié la casa, luego tú desordenaste la cocina. Eso me molestó. Puedes tener esas conversaciones. Puedes pedir comprensión e incluso disculpas. Pero eso es diferente a volverse agresivo o poner límites y decir, nunca volveré a hablar contigo porque hiciste eso. Vaya, bueno, gracias por eso. Ese es un tema delicado. Estamos entrando en las partes más íntimas de la vida de las personas. Y aquí estamos tratando de ser útiles. Algunas personas, el día que se casan, dicen, quiero que mi cónyuge se quede exactamente igual, tal y como son ahora. El otro está pensando, bien, ahora puedo moldearlo en lo que realmente quiero. Me encanta que tengamos la oportunidad de tener un matrimonio por convenio, de que Dios sea parte de él. Con esa relación de convenio, podemos crecer y mejorar juntos. Me encanta cómo el Evangelio nos da eso, que Dios es parte de nuestro matrimonio. Me encanta esa doctrina. Es esencial. Nuestras relaciones no son un impedimento. Esos tropiezos y esas diferencias, de eso se trata todo. Piensa en los hijos que tienes. Es interesante. Miras a tus hijos o a tus hermanos y dices, vaya, todos tenemos personalidades muy diferentes. No sé si elegiría pasar el rato con esta persona si simplemente nos conociéramos en una fiesta, pero es mi hermano o son mis hijos. Así que, por supuesto, somos familia. Lo resolvemos. Es algo genial. Tenemos esas situaciones desafiantes que nos llevan a crecer. No siempre son fáciles, pero es parte de convertirnos en algo más. Como el Salvador, quien tiene todas esas virtudes de bondad, paciencia y misericordia. Nosotros en nuestros mejores momentos aprendemos esas cosas. Gran parte de ese aprendizaje ocurre en situaciones familiares. Próximamente en la segunda parte de este episodio. Esto no fue hace tanto. Le dije, de todo lo que hiciste para cambiar, porque la situación no se veía bien. La gente decía, tienen que divorciarse, pero aquí están, yendo mejor. No todo es perfecto, pero ustedes están mucho mejor. Le pregunté, ¿qué ha sido lo que más ha cambiado para ti? Inmediatamente él dijo, el Evangelio de Jesucristo. Le dije, ¿en serio? Cuéntame más sobre eso. Y él dijo,
Mi relación con el Salvador, y se emocionó un poco, me ha ayudado a ablandar mi corazón y a ver cosas que hacía, maneras en que era hiriente, que antes no veía porque seguía atrapado en mi propio dolor.